Jofre es el secretario general de la Federación de Aceiteros y Desmotadores. Gracias por venir, Daniel. Gracias por convocarme. ¿Están en conflicto? ¿Estalló un conflicto en desmotadores? Estamos en un conflicto con los desmotadores. A partir de las 0 horas los compañeros decidieron la huelga debido a que los empresarios del desmote de algodón están en la misma posición que quiere el gobierno, ¿no? De dar un aumento inferior al 1%, si no, no lo va a homologar. ¿Para qué mes? 1%. ¿Para qué mes? ¿Para mayo? Sí, para acompañar la inflación, que es una supuesta inflación del 1%, del 1,2%, siendo de que la última fue del 3,7%. Pero bueno, es una postura enceguecida de un gobierno que no le importa mucho la situación de los trabajadores y trabajadoras de este país. Y obviamente que Desmotadores pertenece a esta federación y vamos a salir a pelear como lo hicimos con Aceiteros. ¿A vos te pasó en las negociaciones con las grandes multinacionales aceiteras del Paraná también que el gobierno, aun cuando la empresa quisiera pagar, le dijera que no? Y ellos amenazaban a las empresas para que no cierren un aumento superior al 1 y pico por ciento, que era en ese momento diciembre. Y le exigían, incluso nosotros tuvimos que llevar la negociación por fuera del Ministerio de Trabajo porque no iban a aceptar la negociación que nosotros habíamos propuesto. Bueno, fuimos a una huelga nacional con los compañeros de San Lorenzo, en donde nos dictaron la conciliación obligatoria antes de que la llevemos a cabo. Y bueno, saben que nosotros íbamos a ir a la huelga, o sea, no nos para el sistema, sino que nosotros consideramos que el salario de los trabajadores y trabajadoras de todo el país, no solamente de los aceiteros y de los que lo puedan pagar, sino que de todos los trabajadores del país, tienen que cumplir con las 9 necesidades que establece la Ley de Contrato de Trabajo y el 14 bis de la Constitución, y eso tiene un valor. Bueno, el valor no lo ponemos nosotros, lo pone el INDEC. Cada una de esas 9 necesidades tiene un valor y nosotros lo único que hacemos hace 20 años es discutir ese valor. Obviamente, ¿no? Sin huelga es imposible lograrlo. ¿Cuánto es hoy ese valor, ese salario básico inicial? 1.900.000. 1.900.000 para el que entra a una planta. Para un peón, para el que no tiene categoría, no tiene adicionales, nada. Ese debería ser el salario de cualquier trabajador, incluso de los compañeros que están acá, compañeros y compañeras, de todo. Es el punto de partida para que un trabajador pueda mandar a sus hijos a la universidad, para que pueda tener una vivienda digna, para que tenga salud, que tenga un auto, que se pueda ir de vacaciones. Sabés que el salario promedio es la mitad de eso, ¿no? Sí, está claro eso. O sea, bueno, hay que salir a luchar, hay que salir a agrupar, organizar esa bronca que hoy tiene, esa impotencia que tienen muchos trabajadores que le han votado a este gobierno y que evidentemente se han desilusionado en el corto plazo porque fue al sector que más les pegó, a los jubilados, a los desocupados, a los pobres, a los trabajadores. Bueno, estamos en esa. ¿Sí? Bueno, parece ser que no son solo los aceiteros los que están en esa, porque mañana paran los colectivos acá en la ciudad y el Gran Buenos Aires. Paró la UOM. Para la UOM de vuelta el miércoles. ¿Qué hay? ¿Un despertar sindical? Yo creo que hay una presión también de la clase trabajadora que no le alcanza para poder llegar a fin de mes. Hay una realidad que no condice con la expectativa que tiene un gobierno desalmado, un gobierno que evidentemente mostró su desprecio hacia la clase trabajadora. Bueno, me parece que las empresas han tomado nota de eso y se abusan de esa situación porque incluso sin importarle perder plata a la hora que uno para, porque evidentemente ven en el gobierno que pueden cambiar el contrato social y que pueden volver 100 años para atrás. Seguramente va a haber mucha organización, incluso trabajadores que no van a esperar a su organización y van a salir a pelear. ¿Ves venir una seguidilla de conflictos? Sí, claro. Sí, claro, porque ¿cómo le explica a un hijo que no te alcanza para fin de mes y bajaron el costo del Estado, bajaron la inflación? La gente no come con eso, la gente come con un salario acorde a las necesidades que tiene. Entonces, si no cumplí con las necesidades, no van a poder mandar a los chicos a la escuela, no le van a poder dar las 4 comidas diarias. Me parece que hay algo que es tan natural y es tan simple que solamente una persona desalmada no lo puede ver, o no lo quiere ver, o no le interesa verlo, ¿no?
¿No le interesa esto a la oposición o no la ves abocada a solucionar este problema en lo inmediato? A mí me parece que la oposición hoy está adormecida, como muchos sectores de la sociedad, me hablo del sindical, ¿no? Es decir, parece que la oposición está expectante a ver quién levanta primero la mano para salir a luchar. Y me parece que ese rol lo tenemos que cumplir nosotros, el movimiento obrero, los dirigentes sindicales. Esta es la oportunidad que hace más de un año la venimos reclamando, de que le corresponde a la CGT de poder organizar esa bronca y no darle lugar a aquellos que piensan que con un paro no se logra nada. Un día de paro no se logra nada, pero si vos haces un plan de lucha como el que venimos exigiendo de hace mucho tiempo, porque hay motivo de sobra para hacerlo, me parece que la situación va a cambiar. Y si no, la vamos a pasar peor, porque no solamente la reforma que hicieron el año pasado en las leyes base, y que no hicimos, o que fue muy poco lo que hicimos para poder frenarla, este año van a venir con más reforma laboral. Los colectiveros que francamente hicieron todo lo posible por no parar, sus dirigentes, que incluso sus empresas tienen algún vínculo con el gobierno, a través del padre de Milei, acordate, al principio del gobierno que se habló, piden 1.800.000, o sea, están todavía por debajo de la canasta básica en sus aspiraciones y están lejos de obtenerlo, ¿no? No, está claro que hay organizaciones que se están dando cuenta que lo que estaban pidiendo, lo que venían negociando, está muy por debajo incluso de lo que venían cobrando a fines del 2023 los trabajadores. Y me parece que hay una exigencia interna de las bases, de los delegados, que no piensan igual que sus dirigentes nacionales, que sus dirigentes de zonales, y que evidentemente están presionando para que salgan a luchar. Bueno, el hecho de que la UTA pida 1.900.000 es algo bueno para el resto de la clase trabajadora, porque si no parecería que los aceiteros, los bancarios piden un salario alto porque supuestamente nosotros trabajamos en empresas que lo pueden pagar, y yo siempre cuento, entré en el año 92 y teníamos un salario de miseria, lo que vos explicabas al principio, que hacíamos hora extra, vivíamos dentro de la fábrica para poder sobrevivir afuera. Entonces me parece que esa situación, por lo menos los aceiteros y los desmontadores no queremos volver a los 90. Daniel, encontraron 500 kilos de cocaína ahí al lado de uno de los puertos donde trabajas vos, tus compañeros, y hay creo que todavía detenidos como 20 filipinos. ¿Qué pasa en la hidrovía? ¿Qué pasa ahí en Rosario? Yo creo que pasa lo que pasa en el país, hay poco control, en los 90 se entregaron muchos controles a los privados. Sinceramente no sé por dónde viene el tema de la droga. Es decir, está claro que los trabajadores no pasan por los trabajadores que están adentro de la aceitera o dentro de una cerealera. Pero pasa al lado. Eso. Llama la atención lo que se encontró en droga, y no llama la atención la cantidad de fallecidos por accidente de trabajo, no llama la atención la cantidad de pobres que hay de trabajadores registrados, no llama la atención de que un día después de que haya asumido el nuevo presidente de la UIA, se le mata a un empleado contratista en la cerámica Alberdi. Bueno, hay un montón de cosas que está pasando el movimiento obrero, y que la responsabilidad, si bien es nuestra, la sociedad también se tiene que dar cuenta de que no solamente el gobierno de Milei mira para otro lado cuando los trabajadores tienen necesidades, sino también hay algunos gobernadores, como el gobernador Puyaro de Santa Fe, que dijo que no era un Estado comunista para intervenir Vicentín cuando la gente estaba quedándose sin trabajo y sin cobrar un peso. Bueno, de eso te iba a preguntar, justamente la última pregunta tiene que ver con Vicentín. El puerto de al lado de donde encontraron ese cargamento es el de Vicentín, que curiosamente 5 años después el juez Lorenzini decidió intervenir. De vuelta, algo que le pedían en 2020 que hiciera. ¿Qué hay detrás de esa intervención? ¿Qué quieren hacer los de Vicentín? Los de Vicentín están presos, además, por otra maniobra, un par de los cabezas de familia de Vicentín. ¿Qué está pasando ahí? Yo creo que en esa situación hay muchos culpables, no solamente el juez Lorenzini, que llegó, por lo menos después de 5 años, se dignó a intervenir el Vicentín, porque le habían dejado en manos de estafadores que arreglen su necesidad
sin tener en cuenta las consecuencias de eso, ¿no? De que iban a dejar a los trabajadores en la calle, de que a los trabajadores no iban a poder cobrar, como viene ocurriendo desde hace un tiempo a esta parte. Después están los políticos también, está Escarpín, está Marcón, que hicieron una movida ya engañando a la gente y siendo parte de esos estafadores que hoy están escondidos y no dicen absolutamente nada, cuando la gente está sufriendo porque no sabe si va a cobrar a fin de mes. Entonces, me parece, bueno, ni hablar la tibieza que tuvo Fernández a la hora de intervenir Vicentín. Bueno, nosotros en ese momento estábamos de acuerdo con un Estado presente, no como el que plantea Puyaro, que un Estado ausente por inoperancia dice no somos comunistas, como si sería una mala palabra, y no sería una mala palabra la inoperancia que tiene él como gobernador. Y sin embargo, bueno, creo que también nosotros hemos cumplido un rol desde hace mucho tiempo, los compañeros de San Lorenzo, como los compañeros de Reconquista, donde tenemos que trabajadores aceiteros que vienen luchando y que siguen luchando, y que bueno, también no depende solamente de la lucha en este caso, porque estamos luchando contra estafadores. Yo me acuerdo que nos ponían a negociar con estafadores y le decíamos, ¿cómo podemos confiar en personas que han estafado al Estado y a muchos pequeños productores y que no le importa a nadie, y que después a los meses nos enteramos de que había 4 directivos que se habían prestado 1.900 millones de pesos. Entonces, cuando hay un Estado ausente como el que hay ahora, tanto del gobierno nacional como el gobierno provincial, que tiene el 90% de la molienda del país, y que si nosotros esto se profundiza y Vicentín cierra y no le pagan a sus trabajadores, van a cerrar todas las plantas hasta que no resuelvan ese problema. Daniel, gracias por venir a La Ley de la Selva. Gracias por llamar.